Lo que estás a punto de escuchar no es solo una reflexión, es una advertencia emocional que puede cambiar la forma en la que te estás viendo hoy. Porque cuando alguien a quien amas deja de quererte, lo primero que haces es mirarte al espejo con culpa. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal. ¿Qué dijiste? ¿Qué olvidaste? ¿Cuándo cambiaste? Te rompes por dentro creyendo que todo fue tu responsabilidad. Pero esta vez, vas a descubrir lo que nadie te dijo. Porque estas 5 razones por las que tu pareja dejó de amarte no tienen nada que ver con que tú hayas fallado, y todo que ver con lo que él o ella nunca supo sanar dentro de sí mismo. Razón número 1. Porque dejó de luchar por sí mismo, no por ti. Hay una verdad que muy pocos se atreven a aceptar. Cuando una persona deja de crecer por dentro, de evolucionar, de cuidarse, de ilusionarse con su propio camino, tarde o temprano también dejará de amar a quien lo acompaña. Porque el amor necesita energía emocional. Y si alguien se abandona a sí mismo, inevitablemente empieza a abandonar también al otro. Tú notaste cómo empezó a desconectarse. Ya no hablaba de sus sueños. Ya no hacía planes. Ya no tenía metas. Y si las tenía, ya no las perseguía. Al principio creíste que era estrés, cansancio, una etapa. Y entonces hiciste lo que muchos haríamos, intentaste cargarlo tú sola. Lo motivaste. Lo cuidaste. Le diste espacio. Le hablaste con amor. Pero él no respondía. Solo se hundía más en su mundo, mientras tú te agotabas intentando sacarlo de ahí. Y un día, sin previo aviso, te soltó. No con una gran pelea. No con un portazo. Tal vez simplemente dejó de hablarte como antes. De mirarte como antes. De buscarte como antes. Y tú pensaste que algo habías hecho mal. Pero no. Él ya no estaba luchando por sí mismo, y cuando alguien pierde esa guerra interna, también empieza a perder la capacidad de amar de forma presente. No era falta de amor por ti. Era falta de conexión con él mismo. Y eso nunca fue tu culpa. Tal vez recuerdas cuando te miró con esos ojos apagados y te dijo no sé qué me pasa, pero no hizo nada para solucionarlo. O cuando te pidió tiempo sin saber para qué. O cuando simplemente se encerró en su rutina, en sus dispositivos, en sus silencios. Eso no fue rechazo. Fue parálisis emocional. Tú seguiste siendo tú. Seguiste amando, dando, esperando. Pero él ya no tenía energía para recibir ni para devolver. Y en su mundo confuso, empezó a creer que ya no te amaba, cuando en realidad, ya no sentía amor ni por sí mismo. Y lo más injusto de todo esto, es que tú pagaste el precio. Pagaste con ansiedad. Con noches en vela preguntándote qué hacer. Con autoanálisis infinitos buscando qué parte de ti dejó de gustarle. Pero déjame decirte algo que debes grabarte en el alma. No fuiste tú quien cambió. Fue él quien se perdió. Fue él quien dejó de luchar. Fue él quien decidió rendirse. Y cuando alguien se rinde consigo mismo, comienza a ver a los demás como un reflejo de su fracaso. Por eso te empezó a evitar. Por eso dejó de cuidarte. Porque no podía sostener una relación sana, si ni siquiera podía sostener su mundo interno. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces, estas personas ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. No lo hacen por maldad. Lo hacen porque emocionalmente están rotos, y nadie les enseñó a repararse antes de construir con otro. Entonces lo más fácil es huir. Alejarse. Inventar excusas. Decir ya no siento lo mismo, cuando en realidad lo que no sienten es nada por dentro. Y tú que amabas con el corazón completo, te quedaste preguntándote por qué el amor no fue suficiente. Pero no es que el amor no fuera suficiente. Es que él ya no tenía espacio para recibirlo. Así que si hoy estás en ese lugar, si estás viendo este vídeo porque te dejaron y no sabes por qué, si sientes que te soltaron sin explicación, que te apagaron como si fueras una lámpara sin importancia, por favor, grábate esto, no fuiste tú. No fue tu falta de amor, ni tu entrega, ni tu físico, ni tu forma de hablar. Fue su abandono interno. Fue su incapacidad para sostenerse emocionalmente. Y no hay nada que tú hubieras podido hacer para salvar a alguien que no quería salvarse. Al final, la primera gran razón por la que tu pareja dejó de amarte no tiene nada que ver con quién eres. Tiene que ver con quién dejó de ser él. Porque cuando una persona se apaga por dentro, apaga todo a su alrededor. Y si no logran encenderse de nuevo por sí solos, no importa cuánto los ames, igual se irán. Y aquí viene lo más duro de aceptar,
No era tu misión salvarlo. No era tu responsabilidad cargar con su oscuridad. El amor no te pide que te sacrifiques hasta perderte. Te pide presencia, reciprocidad y evolución mutua. Y si solo tú llevabas la relación en tus hombros, entonces eso no era amor compartido, era abandono disfrazado de vínculo. Ahora que entendiste la primera razón, déjame llevarte más profundo. Porque si él dejó de amarte, no solo fue por rendirse consigo mismo. Hay otras verdades igual de fuertes que necesitas escuchar. En el siguiente bloque, te contaré la segunda razón por la que tu pareja se desconectó emocionalmente de ti, y no tiene nada que ver con lo que tú hiciste mal. Razón número 2. Porque no sabía amar de forma madura. Muchos creen que el amor es algo que se siente, que nace por atracción, por química, por coincidencia. Pero eso no es amor, eso es enamoramiento. El amor verdadero, el que sostiene una relación a lo largo del tiempo, no depende del impulso ni de las mariposas. Depende de la madurez emocional. Y esa madurez no se aprende en cuentos de hadas, ni se hereda, ni siempre se enseña en casa. Por eso, cuando tu pareja te dijo que ya no sentía lo mismo, tal vez no fue porque tú hiciste algo mal, sino porque él nunca supo amar de verdad. Amar con madurez es entender que el amor no es solo placer. Es compromiso, presencia, empatía, escucha, cuidado, responsabilidad emocional. Y eso requiere un nivel de crecimiento interior que no todos alcanzan. A veces, el otro se enamora de lo que representas: estabilidad, cariño, apoyo, compañía. Pero cuando empieza a ver que amar también implica esfuerzo, frustración, sacrificio y evolución, se asusta. Se siente atrapado. Y empieza a huir, no de ti, sino de lo que el amor realmente exige. Por eso cambió. Por eso dejó de contestar con entusiasmo. Por eso su "te amo" ya no sonaba como antes. Porque lo que él creía que era amor, era solo comodidad emocional. Mientras todo era fácil, tú le servías. Pero cuando la relación exigía madurez, crecimiento y decisiones adultas, se desconectó. Te empezó a ver como una carga. Como alguien que espera demasiado. Como quien complica todo. ¿Te suena familiar? Y lo más duro es que tú empezaste a dudar de ti. Te preguntaste si estabas siendo demasiado exigente. Si pedías demasiado. Si lo estabas presionando. Pero no. Lo único que hiciste fue amar con responsabilidad. Y él no estaba listo para eso. Su forma de amar era infantil. Quería lo bonito, pero no lo profundo. Quería estar contigo mientras no tuviera que cambiar nada de sí mismo. Pero el verdadero amor te transforma, te confronta, te pide evolución. Y él no estaba preparado para eso. Tal vez tuvo modelos de amor disfuncionales. Tal vez en su familia nadie le enseñó a quedarse cuando hay conflicto. Tal vez vivió abandonos o rechazos que lo hicieron construir un escudo emocional donde el amor real no puede entrar. Pero nada de eso es tu culpa. Tú no eras su terapeuta. Tú no tenías que arreglar sus vacíos. Tú solo querías compartir amor. Y en lugar de encontrarte a alguien dispuesto a crecer contigo, te encontraste con alguien que aún no sabía lo que significaba amar. Así que cuando te soltó, cuando te dijo que ya no era lo mismo, lo que en realidad quiso decir fue: ya no me resulta fácil como al principio. Porque cuando el amor deja de ser liviano y empieza a involucrar decisiones maduras, quien no está preparado emocionalmente, escapa. Y tú lo confundiste con desamor. Pero no era eso. Era inmadurez. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas personas así, después de arruinar relaciones sanas, siguen saltando de pareja en pareja creyendo que el problema son los demás. Nunca miran hacia adentro. Nunca se responsabilizan de su falta de compromiso emocional. Pero tú no puedes seguir culpándote por eso. Porque tú sí estabas lista para amar de verdad. Fuiste valiente. Fuiste honesta. Estuviste presente. Y eso, aunque no haya sido suficiente para él, sí es suficiente para ti. No todos tienen el valor de sostener un amor real. Muchos solo saben recibir, pero no están dispuestos a dar. Muchos quieren compañía, pero no intimidad emocional. Muchos quieren alguien que los salve, pero no están dispuestos a salvarse primero. Y cuando se encuentran con alguien como tú, que ama con madurez, que enfrenta los conflictos en lugar de huir, sienten miedo. Porque no están listos para un amor tan real. Así que si hoy estás sintiendo que el amor se terminó y no entiendes por qué,
Quizás la respuesta sea esta: él nunca aprendió a amar con madurez. Y tú no estás aquí para enseñar lo que a otro le corresponde aprender por sí solo. Ahora que conoces esta segunda verdad, es momento de ir más profundo aún. Porque hay otra razón devastadora por la que te soltó, y también tiene que ver con él, no contigo. En el siguiente bloque descubrirás por qué muchas veces, cuando alguien se siente inferior a ti, elige alejarse antes que crecer. Razón número 3. Porque se sentía inferior y decidió huir en lugar de crecer. Tal vez nunca lo dijo con palabras. Tal vez lo disimulaba con bromas, sarcasmos o silencio. Pero en su interior, había algo que lo hacía sentir pequeño cuando estaba a tu lado. Y eso no tenía nada que ver con que tú lo humillaras o lo hicieras sentir menos. Era su propia percepción de sí mismo. Su propia herida. Su complejo no resuelto. Y cuando alguien se siente inferior a quien ama, hay solo dos caminos: o se inspira a crecer, o se aleja para dejar de sentirse incómodo. Él eligió lo segundo. Y esa elección te dolió más que cualquier otra. Porque tú nunca pediste superioridad. Tú no querías competir. Tú solo querías construir. Pero él se empezó a sentir a la sombra. Y en lugar de decir enséñame, decidió decir me voy. ¿Recuerdas esos momentos en los que celebrabas tus logros, y él parecía distante? Cuando hablaste de tus sueños, y él no mostró entusiasmo. Cuando necesitabas apoyo, y él cambiaba de tema o se encerraba en su mundo. Eso no era indiferencia, era inseguridad. Sentía que no podía seguirte el ritmo. Que tú brillabas demasiado. Que tú tenías fuerza, dirección, enfoque. Y él solo tenía miedo. Y ese miedo creció. Se transformó en resentimiento silencioso. En comentarios pasivo-agresivos. En actitudes frías. Porque cuando alguien se siente menos en una relación, empieza a sabotear todo lo que lo hace sentir así. No por maldad, por dolor. Y tú, sin darte cuenta, empezaste a bajar tu luz para no incomodarlo. Empezaste a callarte tus triunfos. A minimizar tus metas. A esconder tus alas para no herir su ego. ¿Y sabes qué es lo más injusto? Que aún así, se fue. Porque el problema no era lo que tú hacías. Era lo que él no estaba dispuesto a enfrentar en sí mismo. El amor no puede florecer cuando hay complejos en lugar de confianza. Cuando uno de los dos siente que no es suficiente, empieza a actuar como si el otro le estuviera haciendo un favor. Y eso destruye la conexión. Tú no querías ser más. Querías ser equipo. Pero él no supo ver eso. No supo abrazar tu brillo. Y su inseguridad lo empujó a un lugar donde su ego estuviera a salvo, aunque eso significara alejarse de ti. Tal vez te dijo cosas como me siento estancado o necesito encontrarme, pero lo que no te dijo fue lo que realmente sentía: me duele estar contigo porque me recuerdas lo que no soy. Y eso no lo puedes cargar tú. Tú no puedes hacer que alguien se sienta valioso si no está dispuesto a sanar sus heridas. Puedes motivar, puedes acompañar, puedes inspirar, pero no puedes reparar el autoestima de otro desde afuera. Eso es una batalla interna. Y si él no quiso darla, no fue tu fracaso. Fue su decisión. Tú seguiste creciendo. Seguiste amando. Seguiste sosteniendo una relación donde uno avanzaba y el otro se quedaba atrás. Y eso cansa. Cansa emocionalmente. Cansa físicamente. Cansa espiritualmente. Porque una relación solo se sostiene cuando ambos avanzan. Cuando hay equilibrio. Cuando hay admiración mutua, no competencia silenciosa. Y aquí viene una de las verdades más duras. Muchas veces, cuando una persona se siente pequeña al lado de alguien, no solo se aleja, también intenta romperte. Y lo hace con frases hirientes. Con indiferencia. Con traición. Con desdén. Porque su herida no soporta que tú sigas de pie mientras él se arrastra por dentro. Y si eso te pasó, si además de abandonarte te hizo daño, no fue porque no te amaba. Fue porque no sabía cómo amarte sin sentirse menos. Y eso no lo justifica. Pero sí te libera de la culpa. Así que si hoy estás viendo este vídeo preguntándote qué hiciste mal, por qué no fuiste suficiente, por qué no lograste retenerlo, míralo desde otro ángulo. Tal vez no fue que no fuiste suficiente. Tal vez fuiste demasiado valiente para alguien que se sentía cobarde. Tal vez fuiste demasiado fuerte para alguien que aún no aprendía a sostenerse solo. Y eso no es arrogancia. Es conciencia.
Y tú no tienes que disculparte por ser luz en la vida de alguien que solo conocía la sombra. No se fue porque no eras digna. Se fue porque no se sentía digno de ti. Y si después lo viste con alguien más sumiso, más callado, más apagado, no te compares. No te rebajes. Solo entiende que buscó a alguien que no le recordara lo que él aún no podía ser. Tú fuiste espejo. Y a veces, la gente huye de los espejos que reflejan su falta de crecimiento. Ahora que sabes esto, puedes soltar la culpa. Puedes cerrar ese capítulo con amor propio. Porque no se trata de cambiar para que alguien se quede. Se trata de brillar tanto, que quien no esté preparado, se aleje por decisión propia. Y tú sigas tu camino sin culparte por ser intensa, por ser ambiciosa, por tener metas, por ser tú. Y así, llegamos al final de esta tercera verdad. En el siguiente bloque descubrirás otra razón igual de poderosa por la que el amor se desvanece, y no es culpa tuya. Es lo que pasa cuando la rutina se convierte en un refugio para la cobardía emocional. Prepárate para enfrentarlo de frente. Porque lo que sigue, te abrirá los ojos. Razón número 4. Porque confundía comodidad con amor, y tú te volviste un reflejo de su monotonía. Hay una etapa silenciosa en muchas relaciones donde el amor ya no se siente como un fuego, sino como una rutina que consume. Donde las palabras ya no emocionan. Donde los gestos pierden significado. Donde el otro empieza a verse como parte del paisaje. Y en esa etapa, si uno no tiene la madurez emocional suficiente para renovar el vínculo, empieza a creer que el amor se murió, cuando en realidad, lo que murió fue el esfuerzo. Eso fue lo que pasó. Él no dejó de amarte de la noche a la mañana. Él dejó de esforzarse, de construir, de cuidar. Y sin darse cuenta, empezó a verte como parte de lo cotidiano. Ya no eras una elección diaria, eras una costumbre. Y esa costumbre lo adormeció. Porque muchas personas confunden estabilidad con aburrimiento. Confunden paz con rutina. Confunden presencia con obligación. Y cuando no sienten la adrenalina de los primeros meses, creen que el amor se acabó. Pero no fue así. No fue el amor lo que murió. Fue la iniciativa. Fue la novedad. Fue la conciencia de valorar lo que se tiene. Y cuando él dejó de alimentar el vínculo, cuando dejó de nutrir la relación, tú empezaste a convertirte en un reflejo de lo que él no quería enfrentar, su propia desmotivación. ¿Recuerdas cuando tú proponías cosas nuevas y él siempre tenía excusas? ¿Cuando intentabas tener conversaciones profundas y él se perdía en su celular? ¿Cuando esperabas una caricia o una mirada y recibías indiferencia? Eso no era desamor. Era comodidad mal entendida. Se sentía tan seguro de ti, tan convencido de que ibas a estar siempre, que dejó de cuidarte. Dejó de conquistarte. Dejó de construir contigo. Y tú, en el intento de recuperar la conexión, hiciste más de lo necesario. Te esforzaste el doble. Planeaste detalles. Fuiste paciente. Cediste. Pero nada era suficiente para alguien que ya se había rendido sin avisar. Y lo más doloroso es que muchas veces, cuando esa persona se va, no lo hace con honestidad. No dice me estanqué y no supe qué hacer. Dice ya no siento lo mismo. Dice me aburrí. Dice necesito algo nuevo. Como si tú fueras el problema. Como si tu amor fuera un mueble viejo que ya no le daba emoción. Pero no era eso. Era él. Era su falta de compromiso con lo profundo. Era su necesidad constante de estímulo externo porque no sabía cómo mantener viva la llama desde dentro. El amor verdadero no es emoción constante. Es decisión. Es renovar la mirada. Es descubrir lo nuevo en lo que ya conoces. Es entender que no todos los días vas a sentir mariposas, pero si puedes elegir construir alas juntos. Pero él no estaba preparado para eso. Él quería magia sin trabajo emocional. Quería intensidad sin profundidad. Quería el fuego sin tener que mantenerlo encendido. Y eso, tarde o temprano, se derrumba. Tú fuiste esa persona que intentó reavivar el vínculo. Que trajo ideas. Que propuso viajes. Que buscó nuevos caminos de conexión. Pero él ya estaba emocionalmente desconectado. No porque tú lo hayas cansado, sino porque él ya no tenía energía para sostener nada que lo confrontara. Y tú, al estar ahí, al recordarle lo que estaba dejando morir, te convertiste en el blanco de su apatía.
Como si tu amor fuera el problema. Como si el error fuera tu presencia constante. Cuando en realidad, lo único que hiciste fue quedarte cuando él ya había soltado hace rato. Y quizás lo más frustrante fue ver que, al irse, él empezó una nueva relación con entusiasmo. De repente sí tenía energía. Sí tenía interés. Sí tenía palabras bonitas. Y tú te preguntaste, ¿por qué conmigo no fue así? ¿Por qué a mí me apagó y a ella le da todo lo que me negó? La respuesta es cruel, pero liberadora. Contigo se acomodó. Y cuando una persona se acomoda sin gratitud ni conciencia, termina viendo al otro como una obligación. No porque tú fueras menos, sino porque él dejó de valorar lo que tenía. No te compares. Esa nueva relación que muestra en redes, con filtros y sonrisas, no significa que cambió. Significa que volvió al inicio del ciclo. A esa parte donde todo es novedad. Donde todo parece emocionante. Pero si no aprendió lo que perdió contigo, lo volverá a perder allí también. Porque no se trata de con quién estés, se trata de cómo estés contigo mismo. Y él, aunque cambie de persona, seguirá huyendo de la profundidad mientras no enfrente su vacío. Tú, en cambio, estás creciendo. Estás entendiendo. Estás sanando. Y eso duele, sí. Duele darte cuenta de que te reemplazaron como si fueras intercambiable. Duele ver que tú amabas de verdad y él solo estaba buscando distracción. Pero también duele transformarse. Y tú estás en ese proceso. Ya no estás repitiendo la pregunta de ¿por qué te dejó? Estás empezando a preguntar, ¿por qué me quedé tanto tiempo donde ya no era valorada? Y esa pregunta es la que te devuelve el poder. Porque tú no eres aburrida. Tú no eres rutina. Tú no eres poco. Tú fuiste hogar. Fuiste ternura. Fuiste compañía real. Y si él confundió eso con monotonía, no es tu responsabilidad hacerle entender lo que perdió. Es tu responsabilidad no volver a mendigar donde no se construye. Ahora, prepárate para la quinta y última razón. Porque si ya entendiste que no fuiste la culpable de su desconexión, necesitas saber la verdad más cruda de todas. Hay personas que están rotas por dentro, y tú solo fuiste el espejo. En el siguiente bloque te mostraré por qué el abandono que viviste fue más sobre sus heridas no resueltas, que sobre ti. Razón número 5. Porque su historia emocional ya venía rota, y tú solo fuiste el espejo. Esta es la razón más difícil de aceptar, pero también la más liberadora. Y es que muchas veces, la forma en que alguien te ama, no depende de lo que tú haces o dejas de hacer. Depende de las heridas que esa persona arrastra desde mucho antes de conocerte. Y aunque tú llegaste con amor, con entrega, con la intención de construir algo real, te encontraste con alguien que ya estaba roto por dentro. Y tú, sin querer, te convertiste en el espejo que reflejaba esas fracturas que él nunca quiso mirar. Él ya venía con dolor acumulado. Tal vez de una infancia dura. Tal vez de relaciones pasadas que no sanó. Tal vez de traumas que lo marcaron en silencio. Y tú fuiste quien, sin quererlo, removió esas memorias. Porque tu amor le exigía abrirse. Le exigía confiar. Le exigía entregarse. Y para alguien que no ha sanado, eso es aterrador. Por eso empezó a cerrarse. Por eso levantó muros. Por eso empezó a verte no como una compañera, sino como una amenaza a su zona emocional de seguridad. Y lo más doloroso es que tú no lo sabías. Tú solo amabas. No sabías que cada palabra tuya activaba un recuerdo en él. Que cada caricia le pedía algo que no sabía dar. Que tu estabilidad le exigía sanar su caos. Y él, en lugar de tomar tu mano, eligió huir. Porque era más fácil culparte. Era más fácil decir ya no siento lo mismo que admitir no sé cómo amar sin lastimar o sin sentir que me lastiman. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona herida ama? Ama desde la defensa. Ama desde el miedo. Ama desde el control o la evitación. Y eso no es amor verdadero. Es supervivencia emocional. Tú te merecías amor desde la libertad, desde la madurez, desde la calma. No desde la herida. No desde el vacío. Pero eso era todo lo que él sabía ofrecer. Y entonces ocurrió lo inevitable. Se fue. O se quedó con el cuerpo, pero te abandonó emocionalmente. Se desconectó. Se volvió frío. Cerrado. Inaccesible. Y tú creíste que habías fallado. Pero no. Tú solo activaste un espejo.
Uno que él no quiso mirar. Uno que le mostró todo lo que aún no había sanado. Y lo peor, es que en su huida, tal vez te hizo daño. Tal vez te culpó. Tal vez te dijo que eras tú quien pedía demasiado. Que eras tú quien estaba mal. Pero no era así. Solo estaba proyectando en ti su caos interno. Estaba devolviendo en forma de rechazo lo que no sabía manejar dentro de sí mismo. Y tú te quedaste con las obras emocionales de alguien que ya venía roto. Cargando culpas que no te correspondían. Pidiendo explicaciones que él no podía darte porque ni él las tenía. Esperando amor de alguien que no había aprendido ni siquiera a amarse. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que te lo creíste. Te creíste insuficiente. Difícil. Exagerada. Te miraste al espejo y pensaste que tú eras el problema. Cuando en realidad, solo eras la persona que estaba dispuesta a darlo todo, pero elegiste a alguien que no tenía cómo recibirlo. Y ahora estás aquí, viendo este vídeo, con el corazón aún herido, con preguntas que aún te arden, pero con algo más también. Estás aquí porque quieres sanar, porque en el fondo, ya intuiste que lo que pasó no fue tu culpa, que el abandono que viviste fue una consecuencia de lo que él nunca enfrentó, que tú solo fuiste un capítulo en la historia emocional de alguien que ni siquiera había empezado a leerse a sí mismo. Y eso no te convierte en víctima, te convierte en valiente, porque amaste con el corazón abierto, porque lo diste todo, porque te mantuviste firme cuando era más fácil rendirse. Y ahora, es momento de tomar ese amor que diste y devolvértelo a ti, de reconstruirte desde adentro, de entender que no perdiste a alguien que valía la pena, perdiste a alguien que aún no estaba listo para recibir todo lo que tú ofrecías. Así que deja de buscar respuestas en lo que hiciste. Deja de mirar atrás pensando si tan solo hubiera. No. Basta. Lo que hiciste fue amar. Lo que hiciste fue intentar. Lo que hiciste fue mantenerte. Y eso ya dice todo de ti. Si él no pudo sostener ese amor, fue porque su historia no tenía las bases para hacerlo. Y aquí está la lección más poderosa de todas. Tú no fuiste la causa de su distancia, fuiste el espejo de su herida. Y si alguien no quiere sanarse, va a culpar al espejo. Va a romperlo. Va a dejarlo atrás creyendo que alejándose de ti también se aleja de su dolor. Pero el dolor lo lleva adentro. Y lo seguirá llevando de relación en relación hasta que decida enfrentarlo. Mientras tanto, tú no puedes seguir sintiéndote responsable por el abandono emocional de alguien que ya estaba roto antes de tocar tu puerta. Quizá lo intentaste todo. Le hablaste con amor. Le esperaste con paciencia. Le ofreciste estabilidad. Le diste oportunidades. Le propusiste ayuda. Pero nada funcionó. Porque no hay nada más inútil que intentar sanar a alguien que todavía no ha decidido sanar por sí mismo. Y eso, aunque duela, es verdad. No fuiste su salvadora. No viniste a completar a nadie. Viniste a compartir. Viniste a amar desde la conciencia. Y si él no supo recibirlo, no es porque no fuera suficiente. Es porque él aún no se reconoce como alguien digno de amor verdadero. Ahora es tu turno. Tu momento. Ya entendiste las 5 razones por las que te soltó, y ninguna tiene que ver con que fallaste. Tiene que ver con sus luchas internas, su inmadurez, su inseguridad, su pasividad emocional y sus heridas abiertas. Así que mírate de nuevo. Esta vez sin culpa. Sin vergüenza. Sin esa pregunta hiriente de ¿qué hice mal? Y empieza a preguntarte, ¿qué tanto me dejé a mí misma mientras intentaba sostener a alguien que nunca quiso quedarse? No vuelvas a perderte por alguien que no se encontraba. No vuelvas a apagar tu luz para no incomodar. No vuelvas a mendigar migajas donde tú siempre diste banquetes emocionales. Tú mereces un amor claro, valiente, profundo. Un amor que no tema tu intensidad. Que no huya de tu verdad. Que no se sienta inferior por tu crecimiento. Que no te vea como rutina, sino como hogar. Y ese amor empieza contigo. Porque sí, te soltaron. Pero hoy entiendes que no fue un castigo. Fue una liberación. Una oportunidad para volverte a mirar. Para reconstruirte. Para elegirte. Y para que la próxima vez que ames, lo hagas sin dudas, sin miedo y sin vacíos que no te pertenecen. Si Dios habló a tu corazón hoy, no te vayas sin dejarlo escrito en los comentarios.
Este canal es un refugio para almas que están aprendiendo a no culparse por los vacíos ajenos y a reconstruirse desde la verdad. Suscríbete si esta historia te sanó, porque lo que viene también te pertenece.